Iniciamos esta jornada con la participación conjunta de la doctora Belén Casas Mas y la doctora Pamela Menéndez Cóndor, destacadas investigadoras que colaboran en el grupo de investigación Data Science and Soft Computing for Social Analytics and Decisions ID. Belén Casas Mas es doctora europea en comunicación social por la Universidad Complutense de Madrid. Dirige el máster Aplicaciones de la Ciencia de Datos para la Sociología, Ciencia Política y Antropología y la revista de Ciencias Sociales y Comunicación, Mediaciones Sociales. Es miembro del Instituto Universitario de Estadística y Ciencia de Datos y del grupo de investigación UCM, Data Science and Soft Computing for Social Analytics and Decisions AD. Profesora en el Departamento de Sociología, Metodología y Teoría de la Facultad de Ciencias de la Información. Codirige la 3Ps International Network Polarization, Populism, Post-Truth. Sus áreas de investigación se centran en la comunicación política digital y el análisis de redes sociales. Actualmente es investigadora principal del proyecto 3Ps Decode, Polarización, populismo y posverdad en la comunicación política digital, decodificando la democracia a través del análisis de Big Data. Pamela Menéndez Cóndor es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Salamanca. Actualmente es codirectora del Máster de Formación Permanente, Aplicaciones de la Ciencia de Datos para la Sociología, Ciencia Política y Antropología, orientado a la capacitación interdisciplinar en el uso de herramientas de análisis de datos aplicadas a las ciencias sociales. Forma parte del grupo de investigación Data Science and Soft Computing for Social Analytics and Decisions AD. Además, integra el equipo del proyecto El impacto de la inteligencia artificial y Big Data en el diseño y análisis de políticas públicas, en calidad de personal contratado, contribuyendo al estudio crítico de los efectos de estas tecnologías emergentes en la gestión y formulación de políticas públicas. Forma parte de la 3P International Network Polarization, Populism and Post-Truth. Sus áreas de investigación se centran en comunicación política, análisis de redes y migración. Les damos la más cordial bienvenida a ambas ponentes. Adelante, doctora. Muchísimas gracias por la presentación. Para mí es un honor estar con ustedes, aunque sea de manera online. Agradezco mucho al profesor Miguel a Sánchez Acevedo, pues todo el esfuerzo que ha hecho por citarnos hoy aquí a este día tan especial para la Universidad de La Cañada y para nosotras dos. Vuelvo a disculpar la ausencia de mi querida colega Pamela Menéndez. Para mí hubiera sido un honor estar con ella hoy. Y bueno, espero que salga pronto de la situación y la devuelvan pronto, al menos a España, ya que no ha podido disfrutar como yo del bonito país. Siempre que vamos a México, la verdad es que nos tratan fenomenal y estoy siempre muy agradecida a ese país por el trato recibido. Esto es una excepción. Paso entonces a intentar compartir la pantalla. Díganme sencillamente si ven la presentación en algún momento. Creo que estoy ya compartiendo. Sí se ve, doctor. Perfecto, pues le voy a dar ya a la presentación personalizada. No sé si ahora se ve la presentación como tal o se ve toda la pantalla. Se ve con las notas del orador. Perdón, Vale, con la diapositiva siguiente. de acuerdo, entonces prefiero hacerlo sencillamente, un segundito, reproducir desde el principio. Así mejor, ¿verdad? ¿Lo ven ya? Así. Sí, Es doctor. fenomenal, pues este es el título de la presentación que queríamos compartir con todos ustedes hoy. 3 problemas que afectan a los debates del siglo XXI. Precisamente esos problemas son lo que dan nombre a nuestra red internacional, polarización, populismo y posverdad en las redes sociales. Y lo estamos enfocando hoy con todas las aplicaciones que tiene el Big Data y el análisis de redes sociales en los campos de la sociología, de la ciencia política y de la antropología. En esta presentación me gustaría primero introducirles brevemente a todos ustedes lo que es la red internacional. Es una red internacional que surge de un grupo de investigación al que pertenecemos tanto la doctora Menéndez como yo, que se llama Data Science and Soft Computing for Social Analytics and Decision Aid. Este grupo de investigación es
multidisciplinar, que es lo que nosotros venimos apostando desde hace ya varios años, es por la investigación conjunta con las ramas de las ciencias sociales, en este caso de sociólogos, comunicólogos, antropólogos, pero también con la parte de ciencias computacionales. Parte de nuestros colegas son estadísticos, son matemáticos, son físicos y son especialistas en ciencias computacionales. Bien, en esta red internacional ya hemos unido más de 20 países. Bueno, actualmente debemos estar ya por 30 y pico países alrededor de todo el mundo, muchísimos de ellos de las Américas, también Europa, muchos países nuevos se nos han unido en Europa del Este, pero también tenemos colegas de Japón y de Australia. ¿Por qué? Pues porque estas tres dinámicas de polarización, populismo y posverdad es algo que venimos viendo que se está extendiendo con un efecto contagio a través de todo el planeta. Da igual que sean regímenes democráticos que no democráticos, que estas dinámicas impulsadas por diferentes actores, como veremos a lo largo de la presentación de hoy, están siendo como difuminadas rápidamente y se esparcen por todo el planeta. Los puntos que vamos a abordar hoy, no sé con cuánto tiempo cuento, pero si me extiendo demasiado, no tengan ningún reparo en avisarme, porque es verdad que hay muchos puntos para abordar. Sería ese paradigma teórico de lo que entendemos en la red internacional por populismo, también por polarización y por la posverdad, las dinámicas de posverdad que vienen dentro del abanico de disinformation, misinformation, fake news, etcétera. Paso entonces con la... Ah, disculpen, aquí. Este sería el triple paradigma que nosotros entendemos que está unido por un punto en común. Polarización, populismo y posverdad son diversas dinámicas que se producen al albergue de una dinámica más grande que sería el emotivismo. El emotivismo como tal en las redes sociales no consideramos que sea malo por definición, pero sí es cierto que cuando esas emociones que se promueven tanto a través de algoritmos como de los propios actores humanos que manejamos la comunicación pública y política, efectivamente cuando esas emociones están destinadas a descalificar al contrario, a señalar el chivo expiatorio o a deslegitimar todas las instituciones que están velando por los derechos humanos o por valores democráticos, entonces es cuando entendemos que esas emociones ligadas a la polarización, al populismo y a la posverdad pueden suponer una amenaza para las democracias. Bien, empezaríamos entonces por la primera P. ¿Qué entendemos por polarización política digital, en el espacio digital? La pregunta que lanzo a la audiencia, ¿un efecto negativo en las redes sociales digitales, solamente un efecto negativo, o es el resultado de un nuevo tipo de política al que venimos ya siendo testigos durante años, estos últimos años? Bien, la polarización política digital es un concepto que entendemos que es elusivo, por eso la palabra esquivo. Es elusivo porque cuesta mucho definirla como tal y sin embargo tenemos la percepción en casi todas las sociedades ya desarrolladas que nuestras sociedades están polarizadas de por sí, es decir, que hay dos bandos de la población, unos piensan una cosa, otros piensan otra y no hay ningún punto de encuentro. No hay ningún punto de encuentro, sin embargo, ¿cómo definimos la polarización? A ver, no sé por qué se me queda atascada. Sería técnicamente la existencia de dos polos, polo A, polo B, a favor o en contra. También nos podríamos fijar a la hora de dar una definición en esa cualidad que tiene la polarización digital. Podría ser algo ideológico, pero también afectivo. Estamos a favor o en contra de un líder solamente por lo que nos sugiere ese líder, por los afectos o el rechazo absoluto que nos genera ese líder. Pero también se habla mucho en la literatura científica de quiénes son los actores de la polarización, quiénes son los que están polarizando la opinión pública.
Podemos pensar en los medios de comunicación o bien también pensar en las élites políticas, los propios partidos políticos y sus líderes, o la polarización es algo que llevamos nosotros intrínseco los ciudadanos. Es decir, a la hora de participar libremente en un debate digitalmente mediado, somos los ciudadanos los que ya entramos polarizados en dicho debate. También cuando nos referimos a la polarización, la literatura científica nos habla de esos efectos con las nuevas tecnologías, las redes sociales y los algoritmos. Muchísima literatura, principalmente la literatura que hizo Pariser en 2011, hablando de los filter bubbles, los filtros burbuja, esos que nos hacen quedarnos en nuestras formas de pensamiento sin mezclarnos con el que piensa contrario a lo que nosotros, a nuestros puntos de partida. Y también algoritmos que nos exponen a una exposición selectiva de contenido, es decir, absorbemos solamente o nos exponemos a aquellos contenidos que nos refuerzan en nuestros posicionamientos de partida. No nos gusta mezclarnos con la gente que piensa diferente a nosotros. Y la peor polarización a la que se refieren todos los académicos y las académicas, la polarización estratégica. Una estrategia de comunicación que genera lo que se denomina y tiene poca traducción, incivility. La incivility puede ser tanto llegar al discurso del odio como sencillamente, por ejemplo, lanzar mensajes negativos o movilizar sentimientos de miedo en la población. Esto es una de las estrategias que estamos viendo mucho últimamente en los debates que analizamos en las redes sociales. Bien, ¿por qué entonces es un concepto muy esquivo, muy elusivo, perdón? Es porque es difícil medirlo. La mayoría de los estudios que han analizado la polarización política digital lo hacían siempre, como les he dicho al principio, pensando en un polo A y un polo B. Hemos revisado siempre métodos experimentales, encuestas, hemos hecho análisis de redes sociales y además tenemos diversos instrumentos que nos ayudan a medir la polarización, como la dispersión o la fragmentación de los grupos y el tamaño de las comunidades que se forman. Lo que tienen ustedes delante es una de las nubes de términos de keywords. Cuando nosotros abordamos un concepto teórico como polarización, como populismo o como posverdad, siempre lanzamos una base de datos que se nutre de la Web of Science, en donde podemos recoger toda la literatura científica que está indexada o en Scopus o en JCR y que nos da un tipo de análisis a través de la herramienta de VoiceViewer que nos permite hacer una rápida revisión exhaustiva de fuentes secundarias y de fuentes académicas. En este caso, no voy a explicar exactamente todos los clusters. Cada clúster que ven en esa nube de palabras está agrupado por análisis de coocurrencia de keywords. Es decir, los keywords son las palabras clave que estarían recogidas tanto en los títulos de las aportaciones de los académicos y las académicas, como en los abstracts, como también en las propias palabras que nos ofrecen esos artículos científicos, esos libros, capítulos de libros, proceedings. Bien, al meter todas esas bases de datos que extraemos de la Web of Science en la herramienta de VoiceViewer, algorítmicamente podemos obtener estas nubes de concurrencias de términos. Y eso es lo que nos da las principales temáticas que se refieren a polarización, a populismo y a posverdad. A partir de ahí es cuando ya podemos analizar de qué se está hablando en la comunidad científica cuando se refieren los académicos y las académicas a polarización. Esta otra nube que les muestro a continuación también está obtenida del análisis de polarización. Sin embargo, aquí ya no se utilizan los keywords, las palabras clave,
sino los autores que se citan unos a los otros. Es decir, lo que están viendo es un análisis de cositas. Sin embargo, como pueden observar, en este caso también aparecen 5 clústeres bien definidos por colores, y eso nos refiere a que los científicos y las científicas, cuando hablan de estos términos, también hacen ellos sus propias temáticas, bien porque se refieren a la polarización afectiva, a la polarización ideológica, a los actores que polarizan o a, como hemos hablado, a las estrategias de comunicación que utilizan los diversos actores para polarizar la opinión pública. Una vez que hacemos este tipo de análisis preliminar de todos los conceptos teóricos que abordamos en la Three Ps International Network, ya podemos observar qué enfoques hay sobre la polarización política. Tenemos el enfoque tecnológico, que es el que les he comentado, que tiene que ver con los algoritmos, tanto de las redes sociales como de los propios actores de comunicación. Les voy a poner un ejemplo. Tenemos ya evidencia empírica de que la mayoría de los partidos políticos a nivel internacional compran granjas de bots, compran cuentas robotizadas para expandir determinados mensajes que favorecen a que la opinión pública vaya normalmente en contra del que piensa contrario o del partido, los partidos o los líderes de la oposición. También tenemos el enfoque basado en el comportamiento de los ciudadanos cuando llegamos a esos debates políticos. Como les he dicho, es por nuestra naturaleza humana hace que sea mucho más factible exponernos a información que nos refuerza nuestras posiciones de partida, que nos hace sentir cómodos con lo que pensamos, a tener que debatir cualquier tipo de problema social o político con el que piensa completamente contrario a nosotros. Este enfoque político que tienen en tercer lugar sería el de los actores, líderes políticos, partidos y sus propios líderes, los que utilizan estas redes para polarizar la opinión pública. Y el último enfoque que hemos detectado cuando hemos hecho esa revisión sistematizada de la Web of Science es el enfoque de la comunicación. Es decir, la comunicación digital está basada en algoritmos, esto ya es algo que lo sabemos todos y todas, y esos algoritmos muchas veces facilitan la polarización de los debates de diversos tipos, como vamos a ver a lo largo de esta presentación. Bien, tenemos aquí entonces los 4 grupos que corresponden con 4 enfoques teóricos y, sin embargo, además de todas las diferencias metodológicas que vemos, eh, cada enfoque está relacionado unos con otros. Es decir, hay similitudes que tienen que ver tanto con el léxico como esos factores que definen la polarización, como la exposición selectiva, los factores que conducen a la polarización. La tercera, el riesgo más importante para todas las democracias, cuando se produce la ruptura comunicativa o lo que nosotros denominamos comunicación fallida. Ese sería el peor escenario para la democracia. Es decir, cuando no hay debate, se acaba el debate porque o a lo mejor se ha derivado todo a destrozar al contrario, al que piensa contrario, o a excluir a los grupos que sociohistóricamente han sido siempre los más vulnerables, por cuestión de etnia, de religión o por género. En este caso, todos esos factores que vemos en las nubes que les he enseñado están dispersos, pero están ahí y algunas veces muestran interconexión. Bien, cuando hicimos toda esta revisión teórica, tuvimos que hacer el esfuerzo de ofrecer nuestro propio concepto teórico de polarización que se pudiese adaptar a todos los estudios de caso y comparativos que llevamos realizando en los últimos años en el grupo de investigación. Este sería entonces el modelo y la propuesta que hemos hecho y además lo tenemos, acabamos de publicarlo en la revista Tempo Social, que invito a todas las personas a que vean si quieren con detalle ese artículo. En este caso tendríamos que la polarización, bajo nuestro concepto teórico, sería un proceso, es un proceso además dinámico, que comienza con una exposición selectiva en las redes sociales, tanto a personas, pero también
a la información. Además, en este proceso existe una motivación intrínseca de las personas a exponerse a determinada información política. Esa motivación puede venir dada por un posicionamiento afectivo con los líderes o también por nuestra ideología. Además, cuando empezamos a debatir en las redes sociales, se produce un reforzamiento cognitivo o del grupo a través de esas dinámicas que he comentado, que pueden ser los filtros burbuja, la exposición selectiva con inteligencia artificial. ¿Qué tiene de consecuencia este proceso? Normalmente se producen estrategias que son de ataque o de descrédito al contrario. Y cuando se producen esos ataques de descrédito o estrategias que sirven para destruir al contrario, al que piensa diferente a mí, es cuando entonces llegamos a esa posible amenaza para las democracias que pasa por la ruptura de la comunicación, la ruptura del debate. Bien, algunos de los casos de estudio, les voy a poner uno que también está publicado para que vean cómo representamos nosotros esa polarización. Bien, en esta diapositiva lo que están viendo es un debate real, un debate descargado de la red social X, anteriormente Twitter. La medida de polarización que hemos desarrollado nosotros se llama JDJ. Es una medida de polarización que está basada en la lógica difusa. Nosotros entendemos que la realidad en un debate no es blanco o negro, sino que entre el blanco y el negro puede haber una escala de grises, de pequeñas nuances que pueden decir que yo, estando en contra de un partido político, por definición, pudiera estar de acuerdo con alguna de sus propuestas. En España, por ejemplo, tenemos siempre muy al dente el debate, por ejemplo, contra el aborto, a favor o en contra del aborto, y sin embargo hay partidos conservadores cuyos representantes están a favor de la legalización del aborto en España. ¿Entienden? Entonces, no es a favor o en contra siempre, sino que en medio nos podríamos poner de acuerdo en algo, ¿bien? Lo que ven entonces en esta nube representada es una comunidad morada y una comunidad verde. Y no sé si se aprecia bien, pero entre medias apenas hay puntos de conexión. En este caso no hay puntos de conexión porque es un debate completamente polarizado. El índice JDJ dio altísimo en este debate. Se trata del debate de la manada. No sé si lo habrán escuchado. En España, hace años, en unas fiestas populares del norte del país, hubo una violación grupal a una víctima cuyos violadores fueron todos españoles. Dos de ellos pertenecían a los cuerpos y seguridad del Estado. Bien, en este caso, la sentencia, la primera sentencia de ese juicio que se llamó popularmente La Manada, la sentencia iba en contra de la víctima, irónicamente, y a favor de los 5 violadores. Se consideró, o el juez consideró, que la víctima no dijo la palabra no en ningún momento de la violación. Esa sentencia hizo que el país entero se manifestase, solo que cuando se llevó la manifestación de la indignación a las redes sociales, hubo un grupo de personas que se posicionó a favor de los violadores, la comunidad verde, y otro a favor de la víctima, la comunidad morada. Cuando nosotros nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo en este debate, enseguida quisimos indagar en lo que estaban debatiendo cada una de las comunidades. Lo van a ver a continuación. Bien, a la izquierda tienen la nube de palabras de esa comunidad que estaba a favor de la víctima en contra de la sentencia judicial. Y a la derecha, la contraria. A lo largo del tiempo del debate, que fueron como 15 días muy al dentes, ven que estas nubes, la nube de palabras que tenemos a la izquierda a favor de la víctima, hablan efectivamente de violación, de víctima, eh, de justicia. Sin embargo, hay términos que a lo mejor les parecen extraños en un debate que habla de violación grupal. Por un lado tenemos
Spain is not democracy y arriba además tenemos referéndum. Estas palabras se refieren al referéndum de el Estado, perdón, la provincia de Cataluña cuando quiso independizarse de España. Y es un debate que nada tiene que ver con la violación grupal. Bien, a la derecha tienen la nube, les recuerdo, de las personas que están en contra de la víctima violada y a favor de la sentencia que fue al principio muy suave para los violadores. Hablan de chica, hablan de España, pero de repente hablan también de las feministas. Y las palabras que a lo mejor les parecen muy extrañas. ¿Qué hace en este debate la palabra Sabadell, que es una población española, y la palabra marroquíes y la palabra inmigrantes? Quizás esas palabras no les suenen tampoco nada dentro de un debate que tiene que ver con una violación grupal. Efectivamente, lo que comprobamos es que el debate se inició hablando de violación y derivó a lo largo de los días, especialmente en la nube de la derecha, en un debate que señalaba a los marroquíes y a las personas migrantes que vienen del Magreb, de África. Se preguntarán por qué. Digamos que en España llevamos ya varios estudios y lamentablemente demasiada evidencia empírica sobre un discurso bastante racista, antimigración y cada vez más islamofóbico. De manera que esa polarización también venía también intrínseca en las personas que debatían y llevaron el debate de una violación a temas de discurso del odio contra el colectivo de personas migrantes marroquíes. No me detengo más en este debate porque si no, no me va a dar tiempo a explicar el resto de conceptos. Retomamos las 3 Ps con el enfoque central del emotivismo y nos vamos a la segunda P. ¿Qué entendemos por populismo desde el paradigma que trabajamos en la red internacional? Vamos a ver esa posición teórica, que es una mezcla entre teoría ideacional de Latour. Podemos definir el populismo como un tipo de discurso que opone la voluntad del pueblo, un pueblo que está formado por personas que son moralmente virtuosas, contra una élite, es decir, aquí el enemigo está arriba, siempre está arriba, es la élite que es el otro. Esto proyecta un código binario muy simplista y además presenta a la sociedad como dos partes que son antitéticas. Y esa es la división necesaria para crear una identidad en la sociedad. La identidad del nosotros, pueblo moralmente virtuoso, contra unas élites. Unas élites además que son las que aplastan cualquier opción del pueblo en poder obtener lo que necesita el pueblo para vivir. Además, ese código binario comparte en el polo moral positivo del pueblo personas con una única voluntad. Toda esa parte del pueblo solo tiene una voluntad que es única y además se la valora positivamente, insisto, virtuosamente. Y toda la carga negativa va hacia arriba, la otra élite. Continuamos aquí. Vamos a ver qué condiciones. Si les hago la pregunta ahora mismo sobre cualquier partido político a lo mejor más escorado a lo conservador o más escorado a las posiciones progresistas de México, probablemente me dicen que las dos partes son populistas. No, les lanzo la pregunta y la reflexión. La representación que solemos manejar es que casi todos los políticos, por definición, son populistas. Casi todos los partidos son populistas, casi todos los políticos son populistas. Sin embargo, dentro de los aspectos teóricos que manejamos en la red internacional, una de las cosas que venimos investigando e indagando es definir exactamente las condiciones que debe cumplir un discurso para que sea considerado populista. Y esto es por una razón sencilla. También tenemos evidencia empírica de que a lo mejor un actor se presenta con un discurso populista en unas elecciones
y a las siguientes elecciones o en la segunda vuelta, cuando llega ya a lo presidencial, deja de tener ese discurso populista. Es decir, nosotros entendemos que hay que desmentir que todos los políticos o todas las propuestas políticas son populistas. Tienen que cumplir las siguientes categorías. La primera condición, que es totalmente necesaria que cumpla un líder político o un partido político en el discurso, es el antielitismo. Ese antielitismo señala a unas élites. Cuando son las élites económicas, suele tratarse de un populismo que denominamos de izquierda. Cuando se refieren a las élites políticas, por ejemplo, les pongo un ejemplo, siempre que detectamos discurso populista, antielitista, vemos en los líderes políticos la palabra corruptos. Es decir, siempre se refieren al contrario como élite corrupta. Bien, pues esto empezó siendo al principio de los populismos más de izquierdas y ahora son de izquierdas y de derechas. Y también apuntan mucho a las élites mediáticas y cada vez hay más tipos de populismos de izquierdas y de derechas apuntando a las élites mediáticas. Y por supuesto de las culturales y científicas. Seguro que lo recuerdan políticos que señalaban que las vacunas contra el COVID eran un recurso que estaban promoviendo las élites científicas para beneficiarse junto con los laboratorios farmacéuticos que las crearon. Eso sería un discurso antielitista contra las élites científicas. Este es el ejemplo que les acabo de poner. Vamos a la segunda condición entonces. Sería la representación idealizada del pueblo. El pueblo como una unidad que tiene una representación idealizada. El pueblo, entendido en esta segunda condición, es soberano y legítimo en democracia. Y es una representación que la hacen tanto los populismos más conservadores como los más progresistas. También se representa al pueblo como uno en términos socioeconómicos. Los trabajadores, los que madrugan, los que se levantan temprano, los que levantan el país. Antes, este tipo de discurso era también más de izquierdas y sin embargo ya lo estamos viendo que la propia derecha conservadora se ha apropiado, nunca mejor dicho, de ese discurso de la representación en clave socioeconómica. Y el tercer punto sería el pueblo como nación. En este caso, cuando se trata de un pueblo-nación con una clave étnica y cultural propia, los populismos de derechas son exclusivos porque la nación la entienden como un tipo de cultura única. En España, por ejemplo, el español como nacional, se le entiende de una sola cultura, etnia y religión, cristiana, católica y, por supuesto, nada de musulmana. ¿Qué tienen en común? Esa representación siempre idealizadora y además que se trata al pueblo como algo indivisible. Es decir, el que piensa contrario no forma parte entonces del pueblo. La tercera condición sería la voluntad popular. ¿Qué nos proponen entonces nuestros políticos? Bueno, aquí les pongo un ejemplo de un glosario de términos real de nuestros colegas de Estados Unidos para que vean las palabras que identificaron en los discursos de las elecciones que analizaron. En este caso, en el Popular Will, la voluntad del pueblo, tienen en la cajetita de arriba la voz del pueblo, nuestra libertad y América primero, America First. Y Rigue, entiendo que con estas palabras, perdón, porque no puedo hablar. Sí, perdón. Con estas palabras entenderán que ese diccionario o glosario de términos estaba sacado del diccionario de Donald Trump. Abajo tendrían el que fue Biden con la Blue Wave. Sin embargo, he de decir que en las elecciones de Estados Unidos, en estas en concreto, sí que se detectó el diccionario de términos, el discurso de Trump como populista, no así el de Biden, aunque tuviese palabras en alguna de las cajetitas del glosario que realizamos.
Esos subtipos de populismo, ya se los he comentado, serían ya el populismo de derechas o el populismo de izquierdas. Normalmente, cuando se encuentra un enemigo, aparte de arriba en las élites, un enemigo horizontal, en los populismos de izquierdas en España, por ejemplo, se refieren palabras, ese enemigo horizontal, serían los fascistas, que ellos dicen los fachas, los derechosos, con términos normalmente despectivos para referirse a la derecha. Y los populismos de derechas tienen muchos más enemigos, eso sí, estaríamos hablando de las personas migrantes, los colectivos LGTBI, los comunistas, las feministas, a los que ellos lamentablemente se refieren como feminazis, que es un término muy, muy, muy peyorativo. Bien, con esto iríamos ya a la posverdad, que sería nuestra tercera P. En este caso, siempre se refiere a un contexto cultural que es más amplio y además tiene que tener un atractivo emocional. Siempre prima lo emocional, los sentimientos que promueve la posverdad sobre la evidencia empírica. Decimos que está marcada por un cambio significativo en lo que entendemos y cómo negociamos la verdad. Además, cuando se negocia la verdad de los hechos, siempre prospera o predomina la desinformación y esos hechos pierden totalmente relevancia. Los hechos probados pierden relevancia. Cuando se refieren a autores como Keyes a la era de la posverdad, se habla de la comunicación partidista y la retórica que está contribuyendo siempre a erosionar la confianza en las instituciones. Ese conocimiento de expertos queda relegado a un segundo lugar, lo que importan son los afectos y el emotivismo. La primera definición de la posverdad es que la posverdad no es mentir. Hoy en día mentir para los políticos tiene un determinado coste, elevado coste, porque tenemos ya una sociedad de la información y suficientes herramientas como para comprobar enseguida lo que están diciendo no es cierto. Pero la posverdad tampoco es decir la verdad del todo. Es también, como hemos dicho en populismo, un concepto elusivo. Es difícil de definir. Se puede definir como una estrategia de comunicación que está orientada a generar emociones a través de mecanismos muy concretos, como vamos a ver. ¿Qué mecanismos? Lo ponemos ahí. La primera característica es que la posverdad está evitada a evitar el tsunami de realidad. Por lo tanto, me sirve para decir lo que realmente no puedo decir directamente porque a lo mejor es muy fuerte como político. Entonces me sirve para ocultar una parte de la verdad y decir aquello que quiero que la sociedad a la que me dirijo entienda. Si en la sociedad de la información y el conocimiento mentir es muy costoso para los políticos, entonces, ¿qué se hace con los hechos y con los datos en la posverdad? Se lo voy a adelantar con este esquema. Vale, el método científico, los científicos y científicas que hoy estamos aquí en este congreso, cuando tenemos que hacer estudios, nos basamos en teorías. Teorías que son provisionales hasta que los hechos, los datos que manejamos empíricos, las prueben o las refuten, ¿sí? O sea, nosotros partimos de teorías, pero son provisionales y tenemos que demostrarlas con hechos con método, con el método científico. Sin embargo, los actores políticos que se basan en la posverdad parten de teorías. Les voy a poner un ejemplo que seguro que entienden. Los tierraplanistas, por cierto, que hacen congresos internacionales multitudinarios, parten de la teoría de que la Tierra es plana y se lo toman muy a pecho, tan a pecho que primero que la teoría de que la Tierra es plana es incuestionable. Y segundo, todos los hechos que van diciendo para confirmar su teoría están puestos ad hoc para que todo el mundo entienda que la teoría de la que parten es inamovible.
¿De acuerdo? Entonces, en la posverdad se parte de la teoría y nunca de los hechos. Continúa aquí. Vamos entonces a la siguiente característica de la posverdad. Eh, en la posverdad nos basamos en hechos, en datos, pero no los datos como se deben contar, sino se retuercen. Les voy a poner ahora ejemplo. Lo que no podemos cambiar nunca es el punto de partida. La Tierra es plana. Las vacunas que nos han metido con el COVID nos han metido un chip en el cuerpo. Ya me encargaré yo de darles muchos datos para que ustedes crean que al final llevamos un chip. Y los datos y los hechos generan además una sensación ontológica de pertenencia. A mí me encanta ser tierraplanista. Pertenezco al grupo de los iluminados tierraplanistas. Esa sería la entidad que me genera a mí. O soy antivacuna. Y además me siento orgulloso de decir que soy antivacuna. No es mi caso, llevo ya varias vacunas. Bien, además tenemos otra característica de la posverdad y de esta era en la que nos movemos. Se llama la democratización de los expertos. ¿Por qué? Porque antes, cuando todavía no estábamos en esta temporada de posverdad tan fuerte, se recurría a expertos científicos y científicas que arrojaran explicación a los hechos. Mientras que ahora estaríamos ya en lo que hacemos una sociedad de opinadores. Cuando nos referimos en el mundo de la política a la posverdad, siempre se cumplen tres criterios. La posverdad no son mentiras, se inclinan hacia las teorías e ideologías más que hacia los hechos y además se basan en la supuesta libertad del opinador. Me gusta mucho mencionar a estas alturas al filósofo Marina, que se refiere a que él dice, todas las opiniones no son igual de respetables. Lo que son respetables son las personas que opinan libremente, pero no todas las opiniones son igual de respetables. Yo, por ejemplo, no podría estar hablando sobre el cambio climático a no ser que sea experta, meteoróloga o en alguna de las ciencias que tienen que ver con el cambio climático. Por lo tanto, mucho menos voy a negarlo. Sin embargo, la posverdad en la comunicación política tiene el cuarto y exclusivo componente, que es ese componente elusivo de no decir o de retorcer los datos para esconder lo que no quiero que se sepa. En esa sociedad de formadores de opinión se disuelve la fe en los expertos. Los expertos, como ustedes, cada uno en sus áreas científicas, a veces dejan de tener la importancia en los debates sociopolíticos del panorama social. ¿Qué se esconde en la posverdad y sobre todo en la comunicación política? Vamos a ver, les voy a poner estos ejemplos. Imagínense como política que yo digo, en España saben que está aprobada la ley del matrimonio LGTBI desde hace muchísimos años. Afortunadamente, podemos decir, yo no estoy en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, sin embargo, deberíamos llamarlo de otra manera. ¿Qué es lo que estoy escondiendo? Escondo que la forma en la que yo veo el matrimonio es una visión exclusivamente católica formada por un hombre y una mujer, porque es así como lo expone la institución eclesiástica. Entonces yo lo digo de la forma uno que tienen a la izquierda, pero realmente lo que me estoy refiriendo es a la parte 2 que tienen a la derecha. Otro ejemplo que podríamos ver, los inmigrantes cometen más delitos que los españoles. Este ejemplo incluso lo van a ver mejor con una afirmación que hizo el presidente Donald Trump en un debate hace tiempo, que era las cárceles estadounidenses están llenas de negros y personas latinoamericanas. En este caso, lo que se esconde es que yo quiero solo España para los españoles, no me gustan las personas migrantes. Claro, Donald Trump a lo mejor no mentía si en términos estadísticos miramos la procedencia de las personas que están en las cárceles norteamericanas. Pero claro, ese dato no es válido para dar explicación a la condición de opresión sociohistórica que han sufrido determinados colectivos en Estados Unidos.
por lo tanto está escondiendo lo de que América es lo primero, es América lo primero, pero para el americano que él considera el buen americano. Tercer lugar, la violencia, por ejemplo, no es solo perpetrada por hombres contra mujeres, también es perpetrada por mujeres contra hombres, de niños a padres y de padres a hijos. Esto en España lo dicen los grupos políticos y líderes que están en contra de que se denomine violencia de género y prefieren que se llame violencia intrafamiliar. Además, otro ejemplo que les voy a poner más preciso todavía. Yo puedo decir que como el 5% de los maltratos son de mujeres a hombres, no existe la violencia de género. Claro, lo que ocultan estos políticos es que el 95% de violencia entre sexos diferentes es perpetrada por hombres a mujeres. Por lo tanto, lo que quiero esconder es que la ideología de género me perjudica porque mina los pilares de la sociedad tradicional y quita los privilegios al colectivo que siempre ha estado más favorecido en términos sociohistóricos. El cuarto, los derechos LGTBI borran los derechos de la entidad de las mujeres. Ojo que este es un ejemplo que está sacado de grupos de izquierdas en España. Los derechos LGTBI borran los derechos de identidad de las mujeres. En este caso, estos grupos a lo que se refieren es que en una sociedad machista como la que es España, España es una sociedad machista, se está desviando la atención y los recursos económicos al colectivo LGTBI y por lo tanto se ve desfavorecido el colectivo de las mujeres, pero realmente no es así. Es decir, los derechos LGTBI no borran los derechos y la identidad de las mujeres. Y otro ejemplo que también lo utilizan mucho los populistas de izquierdas. Los políticos son miembros de la casta, de los de arriba. Lo que quieren decir realmente es que ese populismo de izquierda es la única forma de entrar en el poder compartido. Por eso, por ejemplo, en España ahora mismo tenemos partido de izquierda, como puede ser el PSOE, haciendo coalición con el partido Sumar. Bueno, pues llegados a este punto, tendríamos la posverdad centrada en las amenazas para el bienestar de las sociedades capitalistas y en el caso en Europa les voy a poner, sobre todo cuando se refieren los políticos más populistas al género, al colectivo LGTBI, al comunismo, a la migración o al negacionismo del cambio climático. No sé cómo vamos de tiempo, doctor. Hola, Belén, pues 5 minutos. Perfecto, porque me da tiempo justo a ponerles estos últimos 5 ejemplitos y yo creo que con eso va a quedar claro bien. Por Gracias. ejemplo, en Europa, en las elecciones europeas, hemos encontrado ese aumento de discurso populista de extrema derecha que atenta contra el género y contra todo el colectivo LGTBI. En este caso, denuncian que las instituciones europeas están invirtiendo mucho dinero en esos colectivos y, por lo tanto, ellos consideran que la igualdad de género en Europa ya está superada, que no existe la violencia de género, sino la violencia intrafamiliar. En este caso también, siempre que aparece una alternativa en Europa que esté más, que sea progresista o más hacia la izquierda, se relaciona con la imagen que tienen ustedes arriba. Se relaciona con el fin del welfare, de las ganancias económicas y se nos relaciona con repúblicas bananeras o venezolanas, así de claro. En este caso, en el COVID en España, tenemos un estudio que apuntaba a que lo que hacía el gobierno español, en la que es el actual, nos iba a llevar a una república bananera. Y en este caso, siempre se pone de ejemplo a Venezuela como el destino fatal de toda Europa. Es decir, cualquier país europeo que vaya a tener un régimen de corte progresista se le va a comparar con Venezuela. El otro de los grandes target diana para apuntar los populismos de extrema derecha serían las personas migrantes. En este caso, se
dice, además se está repitiendo cada vez más con discursos que incluso llevan a la violencia híbrida. Empiezan en la red social y acaban en las calles, a la caza de la persona migrante, bajo el lema "nos invaden". Se les compara con terroristas y con maleantes y además se dice que se aprovechan los recursos, pero jamás se habla de la escasa natalidad que tenemos los europeos y de la necesidad lamentablemente instrumental que tenemos de que lleguen personas migrantes y se establezcan dignamente en nuestros países. Un ejemplo que les va a ser muy ilustrativo, espero, en términos de posverdad. Miren, tienen un cartel que fue utilizado y que encima se consideró legal por las instituciones electorales de España. Este cartel es de un partido de extrema derecha, Vox. En este cartel aparece representado a la derecha un MENA, que es un menor no acompañado que llega a Europa en condiciones lamentables. Lamentables. Les hablo de que vienen o en cayuco o debajo de un camión, etc. Lo tienen representado con claros rasgos oscuros y tapado como si fuese un delincuente y encapuchado. A la izquierda pueden observar una abuelita que a todos nos conmueve. ¿Quién no se va a conmover por su abuelita? Que casualmente, lo digo irónicamente, tiene rasgos caucásicos. En este caso nos dicen, un MENA, 4.700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros de pensión al mes. Y dirán, ¿estos datos son falsos? Posiblemente no, pero están retorcidos, sacados de contexto. Los 4.700 euros a lo mejor es la cantidad que gasta el Estado cuando llega un menor no acompañado durante los primeros meses, para darle cobijo, atención psicológica, para darle formación. Los 426 euros es la mínima contribución pensión que puede cobrar una persona mayor en nuestro país. La media son 1.200 euros por persona mayor. Luego están retorcidos los datos para generar el odio contra el de fuera, el migrante, y además basado en cifras retorcidas, ¿de acuerdo? Ese sería un ejemplo muy ilustrativo. Por último, tendríamos el del cambio climático. Cada vez que llueve, los negacionistas del cambio climático lo niegan, dicen que si está lloviendo es porque no hay cambio climático ni sequía. Y además, siempre se utiliza para generar políticas que benefician a las manos privadas. Conclusiones. Bien, la posverdad abarca a los países ahora mismo más desfavorecidos. Está movilizando la opinión pública incluso de los que no se ven favorecidos por políticas que se alejan mucho de lo social. Está muy potenciada por el sistema neoliberal y además por una decepción de la sociedad sobre sus líderes y sobre esas políticas que se hayan podido hacer tanto a la izquierda como a la derecha que no les han cambiado las condiciones de vida. La posverdad se utiliza principalmente por líderes populistas que polarizan fuertemente la opinión pública. A eso tenemos que añadir las redes sociales, la nueva generación de jóvenes que solo consumen información sesgada a través de redes como TikTok e Instagram, la inteligencia artificial que ayuda a propagar claramente la posverdad y también grupos humanos, incluso a veces pagados por los líderes y por los partidos, que se aprovechan de memes, mensajes cortos basados en la posverdad para movilizar la opinión pública. Solamente lo dejo a su reflexión, ese entorno digital favorece la acción colectiva, a lo mejor, pero no los debates sociopolíticos, es decir, pensemos en las redes sociales para movilizarnos, pero no para debatir. Quizás sería una posible solución a futuro. Y además, ¿qué se puede hacer desde las instituciones académicas como las universidades, la Universidad de la Cañada, todas las universidades, para generar una masa crítica de estudiantes que empiecen a entender que los debates sociopolíticos que importan a las sociedades no se deben dirimir en las redes sociales, sino, como se hacía antaño,
en los debates estructurados. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias por toda la atención. Agradecemos la excelente participación de la doctora Belén y en este momento abrimos para preguntas o comentarios de nuestra audiencia. Me llegó una pregunta, doctora, se la voy a leer. Sí. ¿A qué considera que estas 3P se están fortaleciendo en los últimos años? ¿Y qué estrategias podrían seguirse para evitar la polarización? Muy buena pregunta. La verdad es que siempre, entre todos mis compañeros y yo, siempre estamos los ciberoptimistas y los ciberpesimistas. A nivel ciber, en lo que conviene a los ciber, que es lo que respondería a la primera parte, la primera pregunta, efectivamente, el problema de las redes sociales y de estas plataformas es que estuvieron pensadas en sus inicios como unas herramientas y unos espacios que democratizaban la opinión pública. Es decir, esa parte de autores y autoras ciberoptimistas consideraban que estos debates nos iban a ayudar a todos para desintermediar en los problemas reales de la sociedad y nosotros. Y la realidad es que estas plataformas realmente, aunque parezcan que son un espacio público, les invito también a reflexionar si porque nos da la opción de liberar y de decir lo que queremos libremente, pero el espacio donde quedan todos estos datos que ofrecemos nosotros no es gratuito, tiene un coste y además no es un espacio público como tal. Son espacios privados que pertenecen a grandes grupos de la comunicación, ya sea a Elon Musk o cualquiera de los otros Mark Zuckerberg, etcétera. Ellos son los que poseen ese espacio. Este espacio nos da la sensación de que somos ciudadanos libres, que opinamos, pero primero opinamos en formatos muy cortos, que no dan lugar para dar argumentos razonados sobre por qué a favor o en contra. Sencillamente dan lugar a poner emociones. Me gusta este actor, lo odio, pero no hay una explicación argumentada, solo hay emociones. Entonces, eh, si este espacio ha venido para quedarse, tendremos que meditar mucho cuando participamos en los debates sociopolíticos, si realmente nos interesan esos espacios o para los debates de lo que realmente nos importa deberíamos de movilizarnos de otra forma. Dicho esto, la parte que sí es cierta, es que movilizan, es decir, nos pueden servir para generar espacios y vernos todos en la calle y luchar por nuestros derechos, eso sí, pero para debatir sobre temas concretos o en las elecciones no están dando una evidencia empírica de que nos ayuden a ser más libres o a tener una sociedad más igualitaria. Es decir, los problemas de antaño a nivel sociológico no están resueltos a día de hoy. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más de nuestra audiencia tiene otra pregunta para la doctora? Bueno, entonces procedemos a agradecerle nuevamente a nuestras ponentes por su tiempo y generosidad al compartir su trabajo. Es un trabajo, la verdad, bastante exhaustivo. Me maravilló ver cómo emplean la lógica difusa para generar esas nubes y analizar las interacciones. Muy interdisciplinario. Muchas felicidades, doctora. Y a nombre del Laboratorio de Ciencia de Datos, le hago entrega simbólica de manera digital de un certificado de participación. A usted, a la doctora Belén Casas Mas, por la presentación de la conferencia Tres problemas que afectan a los debates del siglo XXI, polarización, populismo y posverdad en las redes sociales. Aplicaciones de la ciencia de datos para la sociología, ciencia política y antropología en el marco de la Sexta Conferencia Internacional de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, realizada hoy, el 13 de noviembre del 2025, desde las instalaciones de la Universidad de La Cañada de Teotitlán de Flores Magón. Lo avalan el presidente del Laboratorio de Ciencia de Datos, el doctor Miguel Ángel Sánchez Acevedo, y nuestra encargada del despacho
de Rectoría, la doctora Margarita Bernabé Pineda. Muchas gracias, doctora, y un abrazo fraternal para que la solución que están viviendo pase muy pronto. En verdad, muchas gracias.